Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Profesora, no se escucha nada. Profesora. Estaba con el micro apagado y yo estaba hablando. Les decía, a ver, no me han escuchado nada entonces. No, profesora. Nada, mi. No, profesor, No, el ni siquiera saludo. nada. Ah, ya. Nada, a mí no se ha escuchado. Les decía, chicos, que para iniciar la clase vamos a tener ciertos criterios que vamos a tener que respetar, ¿sí? En el desarrollo de cada una de las sesiones. Lo más importante es que ustedes participen en cada una de las sesiones, ¿no? Cuando de forma individual o cuando yo les pregunte, ¿sí? La participación es importante ya que cada uno de ustedes tiene una nota adicional, ¿sí? De acuerdo a la participación que va a tener. ¿Ya? Cuenta con una nota adicional de ello, ¿sí? Entonces es muy importante, pero no solamente a una clase, sino que sea constante, ¿sí? Por lo menos en la mayoría de clases que vaya a tener. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, para que la participación sea adecuada, sí, les voy a recomendar que por favor aquí en el Meet tenemos la opción de la manito, sí, y hagan uso de ello, ¿no? Levanten la manito al momento de participar para que yo les dé la autorización, ¿no? Y así no sea una participación masiva en el que ninguno de nosotros nos vamos a poder entender. ¿Sí? Levantan la manito y yo les doy la autorización para que ustedes puedan participar.
¿Queda claro? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con las... Ah, ya, antes que me olvido, si alguno de ustedes está conectado desde un dispositivo que no es su nombre con el cual están registrados en la institución, les voy a pedir que por favor, sí, dean a conocer sus apellidos y nombres completos, ¿ya? De acuerdo a los datos con el cual han sido registrados en la institución para así yo poder registrarlos, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, mis. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar, sí, con la clase. A ver. Quiero que observen la siguiente imagen y quiero que me digan qué es lo que están observando. Tipo de emociones. Emociones, Miss. ¿Será emociones ya? Las emociones, Miss. Ya, muy bien. Aparte de las emociones, Emociones, sentimientos, decepción, de todo. ya. Aparte de Enojado, las, Miss. En ya. Hoy quechua, también estamos viendo en el quechua, ¿cierto? Muy bien. Los Entonces, gestos, a ver, muy bien. También Los gestos. Por orgullosamente y ejemplo, tenemos decepcionado. Bueno, los gestos el del rostro, término, profesora. ya, los gestos, pero se está manifestando en cuántos idiomas. En dos, quechua castellano. Quechua y castellano. Entonces, ¿de qué creen que hablaremos el día de hoy? Del idioma. Sí, del idioma. el multilingüe, De los idiomas, ¿no? Que venimos trabajando y hablando, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los diversos idiomas, ¿el Perú poseerá un solo idioma? no, profe. Creo que está el quechua, el aymara Mm, y el español. exacto, tiene una gran variedad, ¿cierto? Tiene una gran variedad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, sorprendido en quechua, ¿cómo se dice? Uticahuaca. Uticayasca. ¿Decepcionado? uticayasca, ¿Decepcionado? ¿Sonco? Sonconasca. ¿Avergonzado? Penca, pencarisca. Orgulloso, cusichasca. Asustado, mancharisca. Aburrido, piñarasca. Frustrado, coyuchasca. Y enojado, piñasca. ¿Cierto? Entonces, ¿pero será el único idioma? No creo, ¿verdad? No, mis. Piensa castellano. Muy bien. El Perú es un país considerado pluricultural. ¿Por qué diremos pluricultural?
Porque hay múltiples lenguas, Miss. Pluricultural. Porque hay varias culturas. Varias culturas. Y si hay varias culturas, Varios idiomas o dialectos. va a existir variedad de y Idiomas. Idiomas. muy bien. La variedad de idiomas. Cierto. Es como que parece un nuevo lugar, ¿sí? ¿Sí, chicos? Muy bien. Es por eso que se le considera como un país multilingüe. ¿Por qué es considerado multilingüe? Por la cantidad de culturas que va a tener un país, ¿no? Pero multilingüe va a ser la variedad de lenguas. ¿Sí? Muy bien. Entonces el multilingüismo va a ser la existencia de varios idiomas, ¿ya? Que se van a hablar, dice, en un mismo país o región geográfica, ¿ya? Que se desarrolla en un mismo país, ¿sí? Ahora, para que exista el multilingüismo, va a haber una variación, o mejor dicho, una clasificación, ¿no? Dos clasificaciones, ¿sí? Lenguas amerindias, ¿sí? Que son nativas o vernáculas también, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, las lenguas amerindias nativas o vernáculas, ¿cuándo digo que algo es nativo sobre un lugar? ¿Mm? La selva, La selva, no. Cuando yo digo, por ejemplo, lenguas amerindias nativas o vernáculas, ¿cuándo digo que algo es nativo? Porque es el Cuando lugar. Nacido en el mismo lugar. ¿Mm? cuando es de una ciudad o un pueblo. Claro, cuando es propio de algún lugar. ¿Sí? Entonces, una lengua amerindia nativa o vernácula son aquellas lenguas que han existido, ¿sí? Que existen en el Perú antes que llegaran los españoles, mejor dicho, que han nacido en nuestro ambiente, ¿cierto? O que forman parte de un mismo lugar, ¿ya? Que no han salido, que es como nosotros, por ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros hemos nacido en diferentes lugares, ¿no? Pero somos nativos de un espacio, ¿cierto? Sí, Miss. Claro, por ejemplo, Sí, Miss. Neri, por ejemplo, ¿de dónde eres, Neri? ¿Desde dónde te conectas? De Provincia, Miss, de Ancash. Soy de Cañasbamba. Ya, ¿y has nacido ahí? Sí, Miss. Muy bien, entonces Neri es nativa de Cashash. ¿Cómo dices que se denomina? Cañasbamba. De Cañasbamba. Ya, entonces Neri es nativa de Cañasbamba. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ella ha nacido en ese territorio, ¿no? En ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo haber nacido en Huaraz, pero si me he ido a vivir, por ejemplo, a Lima, ¿yo seré nativo de Lima?
No, profe, sería de No, Guaras. Miss. No. No, Miss. No, Miss. No, cierto. Voy a ser nativa. ¿De dónde? Huaraz. De De Huaraz. Huaraz. Huaraz, Miss. Exacto. De Huaraz. ¿Ya? Entonces, a ellos se refiere. Entonces, con las lenguas es de igual forma, ¿no? Las lenguas se van a clasificar de igual forma, ¿no? Entonces, son que van a aparecer en diferentes, pero que han nacido en nuestro territorio peruano, ¿no? No provienen de ninguna otra. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, maestra. Miss. Sí, Miss. Ahora, Sí, Miss. cuando nos hablamos de las lenguas amerindias nativas o vernáculas, ¿sí? Cualquiera de los tres nombres se maneja, ¿no? Vamos a hablar de la región andina y de la región selva, ¿ya? De la región selva, donde va a tener mayor, ¿sí? Mayor, se podría decir, difusión, va a ser, o mejor, va a existir la mayor cantidad de lenguas existentes, va a ser en la selva, ¿ya? Bien, Miss. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. A ver, vamos a ver cómo se Sí, clasifica. Miss. Decimos, por ejemplo, acá tenemos algunas lenguas en la Amazonía o en el Amazonas, vamos a tener la mayor cantidad. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Aguajún, Wampis, Quechua, Chachapoyas. En Ucayali tenemos al Shipibo, al Ashaninka, al Yine, al Cacataibo, al Amahuaca, al Cachinagua, al Yaminagua, al Culina. En Loreto, por ejemplo, si se percatan, tenemos más variedad, ¿no? Más variedad. Pero si se dan cuenta, vamos a repetir, por ejemplo, ¿sí? Vamos a repetir algunas lenguas, ¿no? Claro está que las diferentes lenguas se van a ir manifestando en diferentes lugares, como por ejemplo, ¿no? Tenemos el quechua, que es donde se va a tiene diversas variaciones, porque no hay un solo tipo de quechua. El quechua, por ejemplo, en el Amazonías es diferente, en Arequipa es diferente, quechua del Cusco, quechua del Anca, es cierto, los que hablan o conocen el idioma quechua han notado esta variedad, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien, entonces a ellos se refieren, ¿no? Por ejemplo, el Amagua, el Arabela, el Iquito, el Taushiro, el Mayoruna, el Bora, el Quechua del Napo, ¿no? El Madre de Dios de igual forma, el Iñapari, ¿no? El Eseja, el Quichua, el Shipibo, en Junín el Ashaninka, en Huánuco el Ashaninka, el Shipibo, el Cacataibo, el Yanesha, en Cerro de Pasco tenemos al Ashaninka, el Llanesa, ¿no? En San Martín el Shawi, el Quechua de Lamas, ¿no? En Ayacucho también el Ashaninka, el Machiguenga, ¿no? Entonces va a tener variaciones. ¿Ya? Muy bien, pues la mayor variedad de lenguas que vamos a poseer, vamos a encontrarlo amazonas, ¿no? Y luego tenemos las famosas lenguas no amerindias. Si hemos dicho que las lenguas amerindias son lenguas que existen en nuestro territorio peruano sin que hayan nacido en nuestro territorio, en nuestro ambiente, ¿cierto? Entonces, las lenguas no amerindias, ¿qué serán? ¿Mm? Son aquellas lenguas que ingresan en el Perú como la lengua de los español, en español, por ejemplo. Claro, son lenguas que no son o que no
forman parte de nuestro territorio, ¿no? Que han ingresado a nuestro territorio peruano, ¿sí? Tras la llegada de los españoles, que es donde se abre esto de la invasión de los migrantes, ¿no? Entonces son todas las lenguas que han ido apareciendo tras la llegada de los españoles, ¿no? Va a haber el español, el inglés, el italiano, el francés, todas las variedades de idiomas que han ido apareciendo tras la llegada de los españoles, ¿no? Quienes fueron los que dieron, se podría decir, pase a que las demás culturas se inmiscuyeran en nuestro territorio, ¿no? Entonces, para determinar esta clasificación, vamos a tener en cuenta diversos criterios lingüísticos, ¿no? Antropológicos e históricos, ¿no? Las lenguas habladas en el Perú se van a distribuir en dos grandes grupos, ¿no? Lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Cuando hablamos de lenguas amerindias, vamos a hablar de dos grupos, andinas y amazónicas. Las andinas van a ser dos familias de lenguas, ¿no? Que va a estar la familia del quechua y la familia del aru, donde dentro de la familia del aru vamos a encontrar al aymara y al cauqui, ¿no? Que denominado como el jacaru también. Y en la Amazonía vamos a tener 16 familias, y dentro de esas 16 familias vamos a tener a más de una lengua, ¿no? Entonces, ¿dónde se contiene la mayor cantidad de lenguas? En la Amazonía. Y las lenguas amerindias van a ser todas las lenguas que han ido ingresando a nuestro territorio en base a la invasión, a los migrantes, ¿no? Como el español, por ejemplo, que no es de nuestro territorio, perteneciente a la familia románica o romance, el japonés, que tiene una herencia de los grupos del malayo, el polinesio y el altaico, ¿no? El chino, por ejemplo, perteneciente a la familia del chino-tai, y otras lenguas que no han trascendido, ¿no? Entonces, recuerda, lenguas amerindias tiene dos familias. Ahora, ¿por qué se le denomina lenguas amerindias y no amerindias? Porque esta clasificación solamente se da en el territorio peruano, ¿ya? Porque viene de América, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta clasificación, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No, muy claro, Miss. Muy bien, vamos a ver este pequeño video para aclarar, ¿ya? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predomina. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias.
Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a 3 familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jíbaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guinea. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jíbaro contiene a Jíbaro y al Ahuajún. El Cree inferior. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predomina. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en 2 grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a 3 familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jíbaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guinea. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jíbaro contiene a Jíbaro y al Ahuajún. Y el Pano contiene al Cachibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez proviene del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, ¿se comprendió, chicos? Miss. Sí, Sí. profesora. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Los Sí. escucho? Muy bien, entonces, según el video que nos muestra, nos dice
que para que haya una variación, ¿debido a qué surgen estas variaciones lingüísticas? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Mm? No la escuché, Miss, disculpe, ¿podría repetir? Chicos, en el video nos indicaba la variación que en el video nos indica que la lengua sufre diversas variaciones, ¿no? Y que muchas de ellas se han extinguido debido a que muchos han dejado de hablar, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Ya, ¿cuáles son Sí, esas Miss. variaciones? Una de las cosas que pasó es que al introducirse el castellano se minimizó de alguna manera alguna forma de cómo se comunicaba el peruano autóctono, ¿no? Y algo que me sorprendió que acabo de escuchar es que al minimizarse es una forma de sentirse menos, disminuido por el castellano que se expandió tanto, se fue disminuyendo y se fue perdiendo de alguna manera el idioma natural, no neto, que nació en la región. Claro. Ujú. Muy bien, has tocado muy bien la información. Es muy importante la difusión, ¿o no, chicos? Sí, Miss. Por ejemplo, ¿Por qué es importante? yo creo que con la llegada de los españoles, los que hablaban quechua y así, fueron perdiendo eso porque fueron muchos españoles, entonces se fue popularizando más el español que el quechua o otros idiomas. Ujú, Y fueron claro. derivados también Muchos de algunas ellos cosas también de los alemanes que también llegaron a Perú, por ejemplo. Hasta me acuerdo que hubieron chinos también que llegaron de ahí y llegaron al Perú. claro. Pero, por ejemplo, el hecho que aparezcan nuevas lenguas, nosotros deberíamos de perder esta manifestación o nuestra propia cultura. No, Miss, de ninguna Deberíamos manera. de perder. No, Miss. No, Miss. Deberíamos Por promover ejemplo, la ¿qué lengua debido al que ya se ha dejado de hablar ya no existe? Bueno, Miss, por ejemplo, el dialecto original que era inca, ese dialecto ya no existe y muchos están tratando de descifrarlo en algunas escrituras, pero no pueden. Exacto. Por ejemplo, ¿qué lengua en el video nos dice que ya ha dejado de existir debido a que ya los hablantes se ha muerto el último hablante? Pasó tan rápido esta parte, Miss, que la verdad es que no la capté, pero capté el hecho de que ya se diluyó, ya no existe, y me dio tanta tristeza. Claro. Hay muchas lenguas que ya han dejado de existir, ¿no? Debido a esta variación que sufre y debido a estos estereotipos también, ¿no? Los estereotipos, por ejemplo, de que por ejemplo, el quechua estuvo a punto de ser extinguido debido a que muchos pobladores dejaron de hablarla, ¿no? Dejaron de hablarla por estereotipos de que se veía mal o serían discriminados. Por ejemplo, en Lima es mucho la discriminación que se desarrolla a una persona que es de la sierra, ¿no? O que sea un quechua hablante, porque se va a percatar rápidamente que la forma de pronunciación, la actitud, va a ser muy diferente, ¿no? A ver, vamos a ver esta partecita para que lo tengan en cuenta. Ay, se colgó. Se
podrías decirse, Miss, que es como un falso nacionalismo porque el Perú se considera nacionalista, pero a la vez rechaza de alguna manera su idioma y su cultura. Sobre todo en la capital pasa eso, ¿no? Exacto, se ve mucho, claro, lo que dice su compañera, ¿no? De que se ha manifestado tanto como si fuese el español la lengua nativa del Perú, mientras que no lo es, ¿no? Y se ve de una forma muy diferente a la sociedad que sí practica la cultura del Perú. ¿Scarlett? Sí, me hizo Yoruba, sino que tuve un problema con mi internet porque acá en Guayaquil están cortando la luz y mi celular es por Wi-Fi, entonces tengo que agarrarle de mi hermana. Ay, no te preocupes. Sí, a ver, vamos a... Simplemente quería decir que no es un tema en sí nacionalista, sino que simplemente hay que promover más esas lenguas que son nativas del Perú y de algunos otros países, y porque en realidad no fue porque quisieron eliminarlas en sí, sino que eran mayor cantidad de personas que hablaban el español, entonces poco a poco se fue dejando de hablar el español, eso fue en realidad. Pero sí sería muy bueno Exacto. promoverlas, ya que viene de nuestras raíces y de nuestra cultura. Profesora, se le fue el audio. Sí, a ver, vamos a reforzar. Repitiendo, ya, a ver. Sacamos partes importantes, ¿sí? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país, las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano, y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas: la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente, se encuentra al idioma quechua,
que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chile. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estilocálica, pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía. Hay 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Asáninca y el Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene a Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al Cachibo y Shipibo. Pero también se han nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez, proviene del árabe, y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, ahora sí quedó más claro, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Qué interesante es esto, ¿no? Debido a... Muy bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos un organizador donde nos detalla, ¿no? La diversa coexistencia de varios idiomas, cómo es que a raíz de varias culturas el país es un país multilingüe, ¿no? Por ejemplo, las lenguas de la selva, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad van a encontrar, ¿sí? Agrupar en 17 o 16 familias, ¿sí? Que de igual manera estas lenguas, por ejemplo el Shawi o el Shiwilo, van a derivar de la misma lengua que se habla ya hace muchos años atrás, ¿no? Con el reto de lenguas que existen en la selva, ¿ya? Entonces, las 43 lenguas van a ser, en la mayor cantidad, van a ser amazónicas, ¿no? Y estas van a ser habladas por 37 personas. Entonces, hay muchas lenguas que son habladas por menor cantidad y que están sujetas a ser extintas ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la difusión o cómo se vaya a manifestar el idioma va a dejar de existir como el puquina, ¿no? Y las lenguas de la costa que van a ser a partir de la conquista, van a ser extinguidas al punto de que en la actualidad ya no se va a hablar ninguna, ¿no? En mayor cantidad de lenguas de la costa ya se han dejado de hablar, ¿no? Que va a desistir más tiempo va a ser el mochica, ¿no? Que logró sobrevivir hasta el siglo XX, cuando va a morir su último hablante, ¿no? Y las lenguas de la sierra que aún permanece, que es el quechua, el aymara, ¿cierto? Por ejemplo, en Yauyos, que es la sierra central de Lima, vamos a encontrar pruebas contundentes de la expansión del aymara, ¿no? Como es el jacaru, ¿cierto? Como es el jacaru, ¿no? Y el quechua se va a hablar primero en la sierra de Ancash, ¿no? Donde los incas van a tener la lengua original, va a ser el aymara, ¿no? Sí, y la castellanización que va a hacer a los pueblos imponiendo la lengua castellana, ¿no? Que se va a desarrollar ya debido a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, por eso es que se considera al Perú como un país de muchas lenguas, ¿no? La imposición, por ejemplo, del castellano va a ser la lengua de mayor utilidad en la actualidad, ¿no? Y va a tener mayor prestigio, ¿no? Y va a determinar la muerte de muchas lenguas debido a esta evolución, ¿no? Y aprender castellano se dice que no debería
de significar dejar de hablar los otros idiomas que son propios de nuestro país, ¿no? Porque todos deberíamos poder hablar, ¿sí? Nuestra lengua materna, ¿no? Muchos de nosotros tenemos a Sí, padres, por ejemplo, el quechua, que nosotros también deberíamos de practicarlo, ¿no? Y muchos de nosotros dejamos de hablar ello porque estamos ya castellanizados, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, muy claro. Muy bien, entonces en Muy- base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar estas 4 preguntas. Les voy a dar 4 minutos para que ustedes lo desarrollen y luego a medida que van terminando van levantando su manita para que puedan participar. ¿Ya? 4 minutos y activamos el audio. Seguimos.
A ver, vamos levantando la manita los que han culminado, por favor. Sí, ¿Así? profesora, A ver, levanten en la la manita primera, nomás, por favor, la chicos. primera, A ver, levanten la manito nada más y yo, de acuerdo al orden que ustedes están levantando, en ese orden voy a ir preguntando, ¿ya? Con los 4 primeros inicio la participación. Ya, muy bien, empezamos con Martín Tarazón. A ver, dice, lingüísticamente el aguaruna es considerado. Martín, lingüísticamente, ¿cómo es considerado el aguaruna? Buenas noches con todos. Miss, es una Buenas familia noches. lingüística. ¿Es una familia? Lingüística. Es una familia lingüística. Muy bien. Siguiente. A ver, Scarlett, el multilingüismo en el Perú. sí, Miss. El multilingüismo en el Perú responde al carácter multicultural de su nación. Muy bien, responde al carácter multicultural, ¿ya? De la nación, porque a raíz de que existen varias culturas es la existencia de las lenguas, ¿ya? Rosa Isabel. Rosa Isabel. Rosa. Bueno, parece que no. Neri. Neri. A ver, Sí, dice, Miss. identifica, a ver, todos, ¿ya? Identifica la alternativa que caracteriza mejor, dice al Perú, como un país multilingüe y pluricultural. ¿Cuál sería? La D, ¿cierto? La vigencia de varias lenguas y culturas, ¿no? ¿Por qué es multilingüe? Por la existencia de varias lenguas. ¿Y por qué es pluricultural? La existencia de varias culturas, ¿ya? La 4 dice, señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. Melanie, ¿cuál sería? La D, profesora. La de el quechua, el cauqui y el aymara. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Nada, Miss, excelente la clase. Muy bien, chicos. Espero que sinceramente me hayan Muy podido clara la comprender y clase. entender la clase del día de hoy. Si no hay dudas, no hay consultas. Nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.